que quiera despejar alguna duda o conocer algo interesantísimo, simplemente tiene que comunicarse con nosotros y las preguntas o el tema nosotros le formulamos aquí el profesor Frank Terán, que ya está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, antropólogo gnóstico. Quiero tocar un tema que ya hace bastante tiempo me comentaban algunos amigos, personalidades, médicos, estudiantes de universidad y bueno, gente que siempre ya sabe que usted está aquí cada martes con nosotros y para tocar esta vez un tema que en lo particular yo le digo, profesor, me da mucho miedo a mí la muerte, pero sería bueno para ver si le voy a seguir teniendo miedo o no a la muerte. ¿Qué es la muerte, profesor? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Con todo cariño, pues aquí en este martes, ¿no? De nuevo, tratando de dar sabiduría a lo que es nuestra ciudad, ¿no? La palabra miedo, ¿sí? Ya pues nos dice, ¿no? El miedo es un mundo pues cerrado y por ende, ¿sí? El hombre siempre tiene miedo por un mundo que se llama la ignorancia, ¿no? ¿Qué es la ignorancia? Pues algunos podrán la palabra ignorancia y se ponen un poco medio resentidos, ¿no? Pero sin embargo es no conocer algo, ¿no? Si yo soy mecánico de motos, pues no conozco la albañilería, pues entonces soy ignorante en lo que es ese mundo, ¿no? Entonces por eso la sabiduría es importante en nuestras vidas, ¿no? La muerte, pues que les digo, es lo más hermoso que existe en la vida. Si hablamos de psicología, ¿sí? Entonces la ley de la muerte es el lugar donde nosotros cambiamos, ¿sí? Ya. De un mundo a otro mundo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Jesús, que es 12 apóstoles y él es el 13. El 13 es el cambio total, ¿sí? Por eso su enseñanza es vida, pasión, ¿sí? De cualquier defecto o error o trauma, ¿sí? Odio, estudiándolo y comprendiéndolo, lo llevas a la muerte con el fuego de Ingrid, ¿no? Y cuando llega a ese extremo, automáticamente cambia su mundo desordenado en un mundo ordenado, que sería el amor, ¿no? Vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión de la virtud del amor. Entonces, si nosotros buscamos la vida, entonces tenemos que buscar esa ley eterna que existe aquí en la naturaleza, ¿no? Profesor, sin embargo, eso es lo que nos habla, lo que ocurrió realmente con Dios, lo mismo ocurre con nosotros, que es, bueno, por un lado lo que ha sido la muerte y resurrección y la ascensión, como usted dice, para el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero ¿qué pasa con nosotros aquí en la tierra? No, lo que tienen que comprender es esto, ¿no? Que Jesús es un terrible maestro que enseña, ¿sí?, la función del Crestos, del fuego en el cosmos, el creador, ¿entiendes? Eso tienen que entender. Y que el Salvador dentro de nosotros está el mundo de el Crestos, de esa energía de la virtud de Dios que ya les he vuelto a decir que en lo chiquitito lo tenemos, que es la conciencia, ¿no? Cuando uno vive la conciencia, entonces vive con la divinidad. Claro está, pero no con una conciencia obligada, sino una conciencia pura y que sí que lo tienes y que sí actúas porque lo tienes, ¿no? Profesor, me imagino que usted escuchó hablar en algunas ocasiones acerca de que, por ejemplo, de personas que ya están muy mal de salud y de pronto el médico le da un diagnóstico y le dice, está muerto, pero ¿realmente está muerto? ¿Es que perdió la vida? ¿Se fue realmente? Porque también se ha dado casos de que mueren y de pronto no estaba muerto. No voy a decir no estaba muerto, andaba de parranda, como siempre decís, ¿no? Pero resucitan. Muy ¿Qué bien. tipo de muerte? ¿Cómo Para se eso explica hay que eso? entender, ¿no? Que para que salgan del miedo de la muerte, ¿sí? La muerte es el famoso desdoblamiento astral o entrar a dormir en los sueños, ¿sí? Uno entra a dormir y cuando uno se sueña, esa es la muerte. Compréndanlo bien eso, ¿no? Para que no tengan miedo. La diferencia es que deben entender que de nuestro cuerpo o alma, ¿sí?, como quieran llamarlo, al cuerpo físico tenemos unido un cordón energético,
llamado antacarana, ¿no? O cordón de plata que le dicen, ¿no? Entonces, cuando la divinidad, ¿sí?, en verdad quiere que una persona pierda el cuerpo físico, entonces corta ese cordón energético. Entonces desde ese momento el cuerpo físico ya no tiene ese alimento vital del alma, ¿no? Entonces empieza en el cementerio a podrirse, ¿no? Pero sin embargo la persona se queda en el mundo astral, ¿no? Por eso es que algunas personas, cuando alguien se muere y todos piensan en esa persona, entran a dormir, entonces se encuentran con la persona y pues hablan como si no hubiese muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue en el sueño, está cerca. Eso de lo que usted nos está explicando últimamente, ¿es todo el proceso de la muerte que se llama o hay...? Ese es el proceso, ¿no? Sí, pero como me preguntaste hace rato, ¿por qué a veces se da el diagnóstico de que está muerto y no está muerto? ¿Es por qué? Porque hoy en día la ciencia, ¿sí?, no es completa. Solo se estudia y se trabaja la parte física, orgánica y química. Pero sin embargo el ser humano tiene 7 cuerpos: físico, orgánico, químico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, intuitivo y espiritual. Entonces son 7 mundos. Entonces los médicos de hoy en día, sí, o la ciencia misma, el hombre mismo, no desarrolla ese mundo interior de los 7. ¿Se pueden equivocar entonces los médicos? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque deben entender que el cuerpo físico es increíble, el mundo atómico, electrónico, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque existen ciertos yoguines, por ejemplo, que con unas prácticas de meditación entran a unos estados, ¿sí?, que es muerto, ¿sí? Los sistemas eléctricos y por fuera uno observa, hace el análisis que sí está muerto, ¿sí?, decimos que está muerto, pero no está muerto, ¿no? Entonces, por eso es el problema. Si la ciencia desarrollaría, si las personas, ¿sí?, desarrollarían... Los médicos en este caso. Todos tenemos que desarrollar nuestro mundo interior, la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, la imaginación, la inspiración, la telepatía. Todo ese mundo se debe crear, ¿sí? Cuando tú creas, entonces, pues cierras tus ojos y ahí tu padre te muestra si ese cordón está roto o no está roto. Entonces, ¿de qué cordón estamos hablando? Ese cordón energético de lo que le estoy diciendo, del alma al cuerpo físico, sí, que le alimenta, ¿no? Profesor, ya que toca esta palabra, no le voy a decir mágica porque obviamente que no es, pero dijo el alma, cuando se suelta el cuerpo físico del alma. Pero también por ahí he escuchado hablar de los fantasmas. Los fantasmas, ¿qué realmente existen los fantasmas? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el fantasma, profesor? Muy bien, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Cuando uno muere, entonces en el cementerio están los huesos, ¿sí?, o el cuerpo. Al lado está el cuerpo vital, como una forma energética que parece una lucecita, que un clarividente puede verlo. Pero al lado está la personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿No? Es una energía que cuando tú naces lo bautiza, ¿no? Tú te llamarás Carlos y tal, ¿no?, con su apellido, ¿no? Entonces en una educación aquí en Trinidad, entonces lo educan los papás, el colegio, la universidad, tiene su profesión y todo eso. Entonces esa es la personalidad, ¿no? Porque cada vez que nosotros volvemos a nacer, volvemos a crear esa personalidad. Entonces esa personalidad se queda al lado, ¿sí?, del muerto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cuentitos por ahí, ¿no? De, por ejemplo, una mujer que ha sido prostituta, ¿sí? Entonces su mundo astral es el mundo del sexo, ¿no? Entonces alguna vez un borracho, hay cuentos, ¿no?, está borracho y se encuentra con una mujer de rojo y entonces como que se acamarelan, ¿no? Y se van juntos y la mujer le lleva a su casa, ¿sí? Entonces hasta a veces hacen el amor y cosas así, y despierta el borracho en la tumba, ¿no? Eso ¿sí? ocurrió aquí, le comento, aquí Claro en que Trinidad, sí. sin ir muy lejos, ocurrió hace un buen tiempo y fue grave. Este señor se traumó, supe que se enloqueció y después al tiempo perdió la vida. Porque lo mismo que usted dice, esta mujer la había invitado supuestamente y se fueron juntos a un lugar pues donde era increíble, dice, pero de pronto
amaneció al día siguiente aquí en el cementerio y fue grave, fue un tema muy bullado, muy comentado, investigado hasta que me imagino se cansó y ahí quedó, pero entonces al menos eso es lo que se puede decir de la muerte y específicamente para terminar en esta partecita de la muerte clínica y si hay leyes en este caso, por ejemplo. Bueno, pues como les estaba diciendo, esa es la personalidad que queda al lado del cementerio, ¿sí? Y otra cosa importante, ¿no? Que no solo es eso, sino que en el momento que cuando uno muere, ¿sí? Hay 3 segundos y medio, ¿sí? Donde se hace una retrospección, ¿sí? Donde se separa la conciencia de los yoes. Algunas personas tienen, digamos, están operando, tienen un accidente, se está ahogando, ¿sí? Entonces, normalmente estas personas, en esos 3 segundos y medio, que supuestamente tiene que morir, ¿sí? Ya es el proceso de la muerte, no muere, pero sin embargo pasan ese proceso, ¿no? Entonces, esa es la muerte clínica que muchos comentan, ¿no? Entonces, hay muchos fenómenos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es ver su vida así pasar rápidamente, ¿no? Todo lo que ha hecho. Y como está con la conciencia, ilumina las cosas que ha hecho. Entonces, después de ese accidente, lo que sea, las personas dicen, no, de ahora en adelante voy a ayudar a la gente, voy a cambiar, voy a hacer esto y el otro, ¿no? Pero, sin embargo, a la larga, con las impresiones de los yoes psicológicos, otra vuelta se vuelve a cerrar la conciencia, ¿no? Profesor, hablamos ya del cementerio hace unos instantes. ¿La gente le tiene que tener miedo al cementerio? ¿Tiene peligros, hay riesgos el pasar tarde de la noche o algo por el estilo? No hay que tener miedo. Son muertos, ¿no? Compréndanlo bien, son Físicamente muertos. están muertos. Hay que tener hay huesos miedo. simplemente. A ver, si tú estás en sueños y alguien te echa un cuchillazo, eres energía, no pasa nada. Pero si eres vivo, te mete un cuchillazo, sí que te mueres, ¿no? Entonces no hay que tener miedo a la muerte, ¿no? La muerte es hermosísimo. ¿Y el cementerio? Tampoco al cementerio, para nada, son mundos de energía, ¿no? Y otra cosa más, como me dijiste, de leyes, ¿sí? Quiero que comprendan que aparte de esa retrospección de 3 segundos y medio, después hay otra 3 días y medio donde se hace una retrospección más lenta, donde se separa la conciencia del ego, ¿sí? Y la personalidad se queda al lado al lado de los huesos, la personalidad, ¿no? Pero va más allá, ¿sí? El alma, donde va a un mundo de la divinidad, donde es juzgado en una balanza, ¿no? ¿Sí? Ahí pone su corazón y una pluma en representación de la espiritualidad, ¿no? Entonces, cuando la ley, la justicia, Dios mismo, ¿no? Entonces, si esa persona todavía tiene vidas para nacer, porque el hombre nace 108 veces, nace, muere, nace, muere, nace, muere, ¿no? Eso lo enseña el mundo del budismo, por eso tiene collar de 108 bolitas, ¿no? Y cuando tiene todavía, entonces le vuelve al mundo físico, le dan otro cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para arreglar sus cuentas, sus haberes y sus debes, ¿no? A nivel de los yoes y de la conciencia, ¿no? Si esa persona ha sido un Gandhi, es una persona muy interesante, ¿sí? Entonces, como ha ayudado mucho, lo llevan de premio a un cielo, ¿no? ¿Sí? Una mujer, por ejemplo, cuando muere un parto, normalmente la divinidad le lleva a un cielo de descanso, ¿no? Pero, sin embargo, si se ha cumplido las 108 vidas, entonces esa alma tiene que entrar a los infiernos, ¿no? Entonces, cuando entra a los infiernos es un lugar de la misma naturaleza, ¿sí? En leyes más densas, ¿no? Entra en el mundo animal, vegetal, mineral, en ese proceso de purificar, de enfrentarlo a los yoes, a los vicios que él mismo ha creado, y él a la fuerza los va aceptando, ¿sí? Y entonces y va muriendo hasta purificarse totalmente, y otra vuelta va evolucionando, ¿sí? Y otra vuelta le dan el cuerpo físico, ¿no? Profesor, ¿y qué hay de los fantasmas? Porque la gente, seguimos en el cementerio y dicen, no vamos allá porque hay fantasmas. O grandes casas, grandes, con oscuridad, y dicen, no, ahí se escuchan sonidos, hay fantasmas en esa casa, por decirle. Por eso, como les vuelvo a decir, esos fantasmas son,
personas que han muerto en esa casa. ¿Existen sí? ¿Son malos los fantasmas? Son personalidades. En algunos casos, estas personalidades, porque han sido, por ejemplo, como un melgarejo, digamos, ¿no? Una personalidad muy fuerte, ¿no? Entonces, como que se hace sentir, es decir, energía, materia, ¿no? Así que son un poco peligrosos, ¿no? Una cosa son los demonios y otra cosa son las personalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se cuenta por ahí, ¿sí? Que un cerro X, ¿no? Existía un fantasma terrible que cuando lo veías, ¿sí? Tú lo veías y te morías, decía, ¿no? Entonces es un cuento, ¿no? Entonces, pero es real, ¿no? Pero el cuento hace que la mente trabaje con el miedo y todas esas cosas, ¿sí? Y un maestro X fue a verificar, a ver, voy a ir a ver este que mata a las personas, ¿no? ¿Sí? Entonces viajó a ese mismo lugar y como era un despierto y sabía cómo que era la muerte, entonces lo ve al fantasma, ¿no? Un hombre terrible, grandote, opa, y callado nomás, ¿no? ¿Sí? No hacía nada. Lo que pasa es que la gente cuando lo veía, más lo que el cuento ese, entonces hacía que la persona entrara en una desesperación, en miedo. Entonces, ¿qué hacía? Que empezaba a sangrar, quieto ahí, tieso. Y como sangraba, entonces se muere, ¿no? Entonces, ¿quién lo mató? ¿El fantasma o el miedo? El miedo lo mató, ¿no? Hay gente que ve los fantasmas, gente que puede comunicarse con quienes ya han perdido la vida. Se dicen mucho de los... ¿qué es un medium, por ejemplo? Un medium, un espiritista, ¿qué es? ¿Hay diferencia entre un medium y un espiritista? En primer lugar, quienes ven a estos seres extrasensoriales, ¿sí? Son, por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños recién nacidos, como tienen la clarividencia, conciencia, entonces ven no solo muertos, ¿no? Ven gnomos, duendes, hadas, una infinidad de cosas que existe aquí en este mundo paralelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, los niños, ¿no? Y gente que desarrolla la columna vertebral, ¿no? Entonces, hay técnicas, en la misma gnosis se enseña, ¿no? ¿Sí? Desarrolla la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición y todas esas cosas. El hombre tiene que percibir todo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué son los espiritistas? ¿No? Los espiritistas son personas que se reúnen y llaman a las personalidades, ¿no? Una persona que ha muerto con nombre y apellido, ¿no? Lo llaman, sí, y le dicen, ¿no? Quiero que me digas si esto va a ocurrir con tal persona, ¿sí? ¿No? Entonces le pregunta, ¿no? ¿Sí? Quiero que comprenda que eso es muy peligroso, ¿sí? Porque uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, hay esa práctica, la Ouija, ¿sí? Entonces, cuando hacen la práctica de la Ouija, ¿qué hacen, no? Bueno, funciona, pero sin embargo uno de ellos se puede asustar. Y en lo que se asusta, abre puertas y se entra, sí, el fantasma, ¿no? La personalidad, el muerto que se ha muerto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa persona que es torpe, grotesca, entonces coge el cuerpo, entonces hay problemas, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz he visto en televisión, ¿sí? Un muchacho, ¿sí? Que estaba ahí tirado y el mundo de la medicina no podía hacer nada y como dormido, así, ¿no? Entonces había que sacarlo de esa personalidad, ¿no? Ahora, ¿qué son los mediums? Los medios son personas, ¿sí? Que estudian allá en el Brasil, ¿no? Que abren su cuerpo astral y hacen que entre una personalidad, ¿no? Esa personalidad es un muerto también, pero un muerto, un demonio terrible, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero estos medios manejan conscientemente eso. Entonces, yo sé que por ahí, por todas partes, hasta hospitales de estos medios, ¿no? ¿Sí? El día tal, el médico tal. Entonces, un hombre que nada que ver con la medicina, abre su cuerpo astral, se entra el médico de los años 1900, digamos, de hace 100 años, ¿no? Y pues él entra y como era doctor, entonces está ahí operando y todas esas con el cosas, médico. ¿no? O también pueden hacer, digamos, el viernes tal, sí, el hombre ese abre su cuerpo astral y se entra la gitana tal. Entonces la gitana empieza a ver las cartas, ¿no? ¿Sí? Quiero que comprendan que todo... Esos son los mediums. Es medios, ¿no? Quiero que comprendan que todo esto es malo. ¿Por qué? Porque estás manejando una energía de yoes, personalidad. En la primera te pueden decir la verdad, pero en la segunda, en la tercera, hasta los mismos espiritistas.
¿Se puede convertir en maldad? Se puede convertir porque es manejado por la ambición, por la codicia, por los celos, por el miedo. Entonces las personas van incursionando en ese mundo, ¿sí? Y van cometiendo a la larga errores y errores y errores, ¿no? Profesor, ya que hablamos de cementerio y de maldad, no sé si usted escuchó. Algunas personas cuando quieren hacer maldad, la envidia, por ejemplo, como usted dice, utilizan tierra de cementerio y la dejan en un lugar X, por ejemplo. Es más, si le ponen hasta velas negras, ¿esto es brujería? ¿Qué es? ¿Para qué utilizan la tierra del cementerio? Bueno, pues ustedes se dan cuenta al hablar de cementerio, en el cementerio se está pudriendo gente que tiene muchas enfermedades, sidosos, cancerosos, de todo tipo de personas, ¿no? Personas que mueren con accidente también. También. Entonces, pero los cuerpos ahí se están pudriendo. Entonces, es una infinidad de enfermedades y de virus existen en ese mundo, ¿no? Entonces, yo sinceramente yo les digo, lo mejor es cremar a la persona que muere, ¿sí? Y sus cenizas, pues, derramarlas en el mar, en el río, y así la personalidad rápidamente se va, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, ¿no? Por ejemplo, no deben entrar niños a un cementerio. ¿Por qué? Porque su conciencia es sutil. ¿Es peligroso? Es muy peligroso, ¿no? Un demonio terrible, un ego, se puede entrar y sí que le puede causar daños. Una mujer embarazada tampoco debe entrar a un cementerio, ¿no? Entonces normalmente van con molles y cosas así, pero yo aconsejo a que no lo hagan, ¿no? Y otra cosa también, ¿no? Entonces, este mundo desordenado de la tierra esa del cementerio, por ejemplo, tenía un alumno allá en La Paz, ¿sí? Que yo lo estaba ayudando porque era drogadicto, hasta ladrón, de todo era, ¿sí? Entonces lo estaba ayudando a que se reforme, ¿no? Esta persona, ¿no? Y él me comenta, Fran, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo robamos nosotros? ¿Sí? Agarramos tierra del cementerio y a la persona que tenemos que robar le arrojamos y se queda atontado. Y en lo que está atontado agarramos su billetera, hurgamos, ni se da cuenta, ¿no? Y las calaveras, también hay gente que utilizan calaveras. Es otra cosa terrible es esa, ¿no? Por ejemplo, en La Paz, yo dije, no, esto está, ¿dónde estamos? Digo, ¿no? Sí, es las ñatitas, le dicen, ¿no? Sí. Entonces, hay una infinidad, hay un día de esos que hacen, ¿qué se dice? Y la gente está pues ahí Misachico o algo así, ¿no? Sí. Se reúne, ¿no? Entonces, ahí con sus urnas y sus calaveras haciendo fumar, ¿sí? Eso es el colmo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad tuya, ¿sí? No la voluntad de la divinidad, ¿sí? Entonces, al manejar una calavera, ¿sí? Estás obligando a las personas. Y obligar es magia negra, ¿no? Es dañino. Nunca debe obligar a nadie. Todo debe ser comprensión, la verdad, ¿no? Entonces ellos agarran la calavera y van, ¿no? Le ponen nombre, ¿no? Entonces, anda ante el juez y haz que cambie su veredicto en favor de tal, así, bla, bla, bla. ¿Eso bla, es así, malo, ¿no? malo, malo? 100%. Malísimo, ¿no? ¿Sí? Obligar, no, eso es magia negra. Funciona, ¿no? sí. Para maldad. Funciona y con eso hace mucho daño en este mundo. Para maldad siempre y para bondad no existe, no funciona. No, para nada. Es decir, Dios es comprensión, las virtudes, la libertad. Nunca se debe obligar a nada, ¿no? Para terminar, las tumbas en sí, las comunes o esas tumbas grandes, las históricas, por ejemplo, las de Egipto, por ejemplo, donde supuestamente están los faraones, ahí donde existen momias. Bueno, en el fondo de todo esto, lo más hermoso, ¿sí? Deben comprender que siempre ha existido la iniciación. Y la iniciación, el camino es de purificarse, ¿no? ¿Sí? Es un proceso de eliminar al ego, al demonio del ego y al recuerdo del ego, ¿no? Es un camino muy largo, ¿no? Y antiguamente, pues, todas las culturas incas, aztecas, mayas, egipcias, esto era lo más importante, ¿no? ¿Sí? Entonces, el iniciado nacía y ¿qué se dice, no? Cuando nacía, lo primero que les regalaban era una tumba, ¿no? Bien interesante, en vez de un juguete, una tumba, ¿no? Entonces iba caminando en ese proceso y ahí se grababa todo hasta dónde había llegado su camino, ¿no? Moría esa persona, su cuerpo no aguantaba, ¿no? Entonces volvía a nacer y los maestros le decían, tú has llegado a purificarte hasta cierto lugar, tienes que continuar, ¿no? ¿Sí? Esas eran las tumbas egipcias, ¿no?
Qué bueno, profesor, ha sido un gusto conversar con usted. Llegamos al tiempo y nos pasamos, pero todavía tenemos unos segunditos para decirle gracias a la gente por estar con nosotros, por prestarle estos minutos y enseguida vamos a ir con Radio Móvil Trinidad, pero antes, por favor, su despedida. Bueno, pues con todo el corazón y date de alegre, Mario. ¿Por qué? Porque este es un conocimiento verdadero y necesario para todas las personas. La ignorancia es lo peor que existe, ¿sí? Y como siempre yo les digo, pues trabájense, autoobsérvense, descubran, analicen sus defectos, sus errores, sus traumas, ¿sí? Mediten, hagan oración con su Divina Madre, con su Virgen María, ¿sí? Que les ayude a comprender. Y hagan mucho hamsa, que es capturar el fuego de Ingrid, ¿no? Cerrando la boca y respirando por la nariz, ¿no? Muchas veces en el día. Y lo que descubran, y en el momento que estén hablando con alguien, sale el defecto, quiere lastimar a alguien, en vez de lastimar, ustedes pidan a su Divina Madre que lo elimine al defecto ese que quiere hablar, a la ira, ¿no? Y con el sonido del crin, crin, entonces va a morir ese defecto y ustedes día a día van a ir conquistando más conciencia, ¿no? Profesor, Y su dirección y su teléfono para que la gente pueda participar con usted. ¿Hoy a qué hora? hoy día pues estamos reuniéndonos a las 2:30 de la tarde, ¿sí? Como siempre, en la casa del señor Miguel Villavicencio, que es en la Calle Santa Cruz. calle Santa Cruz. Frente a Residencial El Cirari, ¿no? Exactamente, ¿no? Mi teléfono es el 772-34062. Con todo cariño, y estas clases son gratuitas, no se cobra nada, ¿sí? Es un trabajo misional que yo hago, ¿sí? En todo Bolivia, en los 7 departamentos, por eso es que un solo día yo estoy aquí, ¿no? Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.